Nos visita en esta mañana Isabel Rodas, que es la productora de una película Vengo Volviendo, de eso vamos a hablar, y Gabriel Páez, que es justamente el director. Y vale la pena comenzar o iniciar con el saludo de Isabel. Muy buenos días, Isabel. Un gusto que esté aquí en el medio para comentar justamente de esta producción y de lo que tienen programado aquí en la ciudad de Cuenca a través del CIDAP. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. A ver, el botoncito. A ver. Ahí me Ahí escuchan. estamos, 1, ya. 2, 3. Eso. Hola, muy buenos días, Cuenca. Muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes la celebración de Vengo Volviendo, esta película que hace 10 años se estrenó aquí en esta hermosa ciudad y que retrata a la provincia de La Suay. Así que muchísimas gracias por permitirnos venir a festejar estos 10 años del estreno. Perfecto, saludos a Gabriel Páez, que es el director de esta producción. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludar a todos, a toda la audiencia. Veo que están conectadas desde muchísimos lados del Ecuador. Es un gusto, la verdad, estar aquí nuevamente, regresar después de 10 años a conectar con un público que nos recibió, nos supo recibir con mucho cariño. Para nosotros volver a presentar esta película y celebrar los 10 años de esta producción que marcó nuestra vida y la vida de muchos jóvenes que fueron parte del proceso de filmación es importantísimo. Gracias. Oiga, a ver, ¿en qué año se hizo la producción de él? Vengo Volviendo se filmó en el 2014 y se estrenó en el 2015. Es una película que se realiza en el marco del Laboratorio de Creación Cinematográfica Encuentros con el Cine, en donde 21 jóvenes de todos los cantones de la provincia de La Suay formaron parte de un laboratorio de creación, es decir, jóvenes ya no tan jóvenes. Ya no tan jóvenes. Bueno, seguimos, yo sigo diciendo que seguimos siendo jóvenes. Que ellos, sin saber nada de producción cinematográfica, pasaron por un proceso de capacitación. Fueron 6 meses completos de trabajo, tanto de capacitación como de producción, alrededor de toda la provincia. Y esta película finalmente se estrenó. Estuvimos en 7 semanas en 17 salas de cine a nivel nacional. Salas llenas a reventar, acá en Cuenca sobre todo fue maravilloso. Luego hicimos funciones al aire libre, acá en el Otorongo tuvimos una función con cerca de 2.000 personas, hicimos un recorrido por todos los cantones de la provincia, luego fuimos a conectar con el gran público de nuestra comunidad migrante en los Estados Unidos. La película estuvo en festivales, fue premiada, estuvo en aerolíneas, es decir, tuvo un recorrido muy, muy interesante, muy bonito, y ahora venimos a festejar estos 10 años. Isabel, del tiempo ha pasado, ¿no? Es interesante. ¿Qué escenario ven ustedes en la época en donde las cosas evidentemente han cambiado a la fecha? Así es. Nosotros estábamos justo reflexionando el día de ayer en una función maravillosa que dimos en La Guarida con un público extranjero, que justamente son temáticas que se tocan en la película, que sin embargo son muy actuales, ¿no? Es como la protección del agua, que ahora ha revivido el tema con mucha fuerza. Nosotros en la película logramos retratar al Señor de las Aguas y al Chorro de Girón. Yeah. Y entendimos justamente a través de estos jóvenes que participaron en la película sobre la importancia del agua y cómo esto es hasta ahora vigente, ¿no? Y bueno, hay otras temáticas que trascienden la película, como es la migración, que es la historia central de Ismael, que está tratando de emigrar a los Estados Unidos, y es algo que lamentablemente se repite constantemente en ciclos en nuestro país y que nos cuestiona, y a través de lo que nosotros hacemos, arte, cine, lo que es hermoso es justamente lograr abrir la comunicación, el diálogo y cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estas cosas se repiten? ¿Y qué podemos hacer realmente, ¿no? Para entender qué está pasando y cómo lo veíamos, ¿no? También hace 10 años, y ponerlo en referencia ahora con estos jóvenes que algunos ya han tenido que también migrar de alguna manera o han decidido migrar. De los 21 hay creo que 5 que viven afuera ahora. Y bueno, también eso, conectar como desde el otro lado. Tuvimos el chance de conectar con el público que la vio en los Estados Unidos, y para nosotros fue
súper importante entender cómo ellos se apropian de la película de alguna manera para identificarse y para poder enseñarles a sus pares, a sus amigos mexicanos, bolivianos, estadounidenses, toda la gente que también son su familia allá, a decir, bueno, yo soy de acá, de esta parte de los Andes, y agarrarse de la fotografía de la película para decir, esa es mi casa, ¿no? Y para nosotros creo que ha sido muy enriquecedor y sobre todo entender por qué hacemos cine a través de justamente la vinculación con las audiencias. Y por eso queremos festejar estos 10 años justamente con una gira. Son más de 15 funciones que estamos haciendo aquí en Cuenca, en el Azuay, en el país vamos a estar en Quito, Guayaquil, Riobamba, y también vamos a estar en los Estados Unidos nuevamente con la peli, así que estamos súper contentos. Ahora, es un ambiente que en definitiva en los últimos años vemos que ha crecido el tema delincuencial, ¿no? El escenario como que ha cambiado. Desde ese punto de vista, ¿cómo analizan ustedes esta producción? Y si de pronto, no sé, se puede reeditar una producción tomando en consideración, por ejemplo, el tema del narcotráfico, que ahora ya, evidentemente, el tema de minero, que es también algo que se ha incrementado de una manera impresionante. Gabriel. Sí, yo creo que el arte debe reflexionar sobre estos temas, pero también creo que está bueno repensar un país distinto, ¿no? Un futuro posible, digo yo, ¿no? En donde vivamos sin miedo, sobre todo, porque un poco más allá de lo puntual, digamos, que estamos viviendo, que es la violencia, que es todo esta nube oscura, digamos, que de alguna manera nos abraza. Yo sí creo que podemos construir un país libre de miedo, porque si bien la violencia es una cuestión real, está ahí afuera, no podemos negarla, yo sí creo que debemos negarnos a vivir con miedo, porque lamentablemente el miedo nos detiene como país. El miedo es una fuerza que nos atrapa, ¿no? Y de alguna manera la película, si bien difícil reeditarla, es una película que está lista, que está terminada, que habría que pensar en hacer una segunda edición, sería ideal, sería hermoso. De hecho, estamos pensando el próximo año, trabajar un poco más cerca de la coyuntura, justamente en relación a temas de territorio, de agua, precisamente desde la voz de los jóvenes que habitan estos territorios. Hay ¿no? elementos como la corrupción, ¿no? Sí, pero la violencia también se ha ido aumentando, ¿no? Totalmente. Y no digo que no se deban topar, pero sí creo que ahora que es prácticamente pan de cada día y está en todos los medios y en todas las voces, es bueno reflexionar también sobre el otro lado, ¿no? El lado positivo, qué podemos hacer nosotros al respecto frente a toda esta ola de negatividad que estamos viviendo. Ojalá. Bueno, no sé si sacarles porque están ahí y, digamos, son parte del escenario. Un poco nosotros, bueno, ahora estamos justamente trabajando en una nueva producción, estamos cerca de terminarla, que reflexiona sobre la historia del país. Y realmente nos damos cuenta que pasan los años, pasan los políticos y el discurso no cambia. Es decir, por más de que esté la izquierda democrática, esté el Partido Social Cristiano, estén los roldosistas, sacan a unos, ponen a otros, llega Correa, se va Correa. La verdad, en el fondo de las cosas, la cosa no cambia. El sentir o el vivir del día a día de quienes estamos a pie, digamos, trabajando, poniéndole el hombro todos los días de este hermoso país para que salga adelante, siempre está rodeada de una situación política calamitosa. Yo creo que más allá de esa situación, el arte debería reflexionar justamente sobre cuál es ese futuro posible y cómo llegar a ese futuro posible, ¿no? Ahora, en el tema, Isabel, es interesante. En función a lo que está pasando, la influencia que tiene el cine, esta película, en el ciudadano, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto puede influenciar justamente, pero para ser positivos en función a lo que estamos hablando? Justamente hay la historia del Señor de las Aguas que les invito a ver este viernes a 31 en las escalinatas al lado del CIDAP. Yeah. Esa es parte central de la película. Y justamente hay un grupo que se levanta ante un alcalde, ¿no? Y la importancia de eso, de levantarnos, de alzar la voz, ¿no? En la película también se retrata. Y eso creo que es súper importante, ¿no? Que a través del cine podemos hablar. Ahora muchas veces sentarse en una mesa en nuestras propias familias es muy difícil porque hablar de política se ha hecho áspero, se ha hecho súper feo, no hay como, porque o estás de un lado o estás del otro, y lamentablemente así no hacemos nada.
Yo creo que es súper importante generar estos espacios a través del arte, a través del cine, donde podamos realmente cuestionarnos, o sea, ¿por qué el Ecuador y el mundo está como está? A veces como que nos centramos en lo oscuro, en lo feo que vemos adentro, pero casi afuera todo el tiempo está igual. Claro. Y estamos viviendo un momento histórico a nivel mundial que se refleja desde Gaza, desde los Estados Unidos, y nosotros no podemos saltarnos o hacernos los locos. Definitivamente es algo que también nos está traspasando y que tenemos que entender y visualizar como lo que es un problema global, pero también como seres que tenemos un pensamiento, que tenemos una voluntad y tenemos una propuesta, que es el cuidado de nuestra naturaleza, el cuidado de nuestra agua. Tenemos que alzar la voz. Y tenemos que decir que tenemos que cuidar, tenemos que ver alternativas para vivir de una manera más consciente. Y yo creo que el Ecuador, Suramérica, lo hace. Tenemos pueblos que han defendido el agua, han defendido este planeta. Y eso es lo que tenemos que exportar. Parece a veces que es solo oscuro allá afuera, pero nosotros hemos hecho un montón de cosas, sino que no lo vemos y no lo pesamos como debería pesarse. No, daría la impresión de que también prevalece lo negativo, ¿no? En el tema de los medios de comunicación, incluso en el tema de la producción cinematográfica, ¿o estoy equivocado, Javier? ¿No se exagera a veces también con películas de violencia, temas que son negativos y que influyen en el ser humano? Creo que justamente por eso tenemos que acercarnos a otro tipo de contenidos. Yo creo que tenemos que cultivar como el pensamiento crítico frente a lo que consumimos. Estamos invadidos por contenidos que realmente no aportan, que deconstruyen la sociedad. Y lo pasamos como que nos estuviéramos tomando una taza de café, porque ni siquiera vemos a través, es como estamos en el scrolling constante, una palabra que además nos viene de afuera, que se ha vuelto parte de nuestra vida. Y un poco, si bien están estos contenidos allá afuera, ¿por qué no regresar a ver este otro tipo de contenido, esta alternativa que nos permite reflexionar sobre quién somos, de dónde venimos, para ojalá pensar hacia dónde vamos y cómo queremos llegar hacia allá? Porque de alguna manera, pensando en lo que dice Isa también, estamos tan consumidos por la crítica, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando mal del un político, del otro político, del uno que piensa mal o del otro que piensa, pero no proponemos. No hay una propuesta concreta de hacia dónde caminar. Y ahora, por ejemplo, siento que lo que ha pasado aquí en Cuenca, en Azuay, es clave. Es un ejemplo que deberíamos, como dice Isa, exportar al mundo. Porque no se trata solo de salir a hacer una marcha y decir fuera Noboa, o decir fuera Correa, o decir fuera, ¿me explico? Sino, ok, yo estoy aquí, yo propongo y desde mi metro cuadrado digo, yo me encargo de lo que yo puedo hacer para construir un mejor futuro para todos, no solo para mí. Y ese es un poco también el problema, estamos acostumbrados a ver el metro cuadrado, ¿no? Y cuando nos afecta a nosotros en lo personal, solo ahí saltamos. Entonces, de alguna manera esta película sí propone una visión un poco más en comunidad, ¿no? ¿Cómo nos regresamos a ver, en particular como azuayos, pero también como ecuatorianos, ¿no? Y cómo rescatamos esa tradición que nos viene de antes, y cómo enfrentamos la vida a partir de esa identidad, de cómo abrazamos esa identidad, nos sentimos orgullosos de quiénes somos, de las tradiciones que tenemos, de los paisajes que tenemos, de la gente hermosa que tenemos como vecinos, y dejamos de ver la basurita en el ojo ajeno, digamos, ¿no? Y empezamos a reflexionar a partir de la luz que somos y que tenemos para compartir. Ahora, Isabel, ¿cuánto puede influenciar en la población este tipo de producciones? Uy, un montón. O sea, justamente creo que por eso hacemos el trabajo que hacemos. Tal vez falta difundir más. Sí, o sea, en general el cine también se encuentra en Latinoamérica y en el mundo bueno, no me encanta la palabra, pero sí, en una crisis. Yo creo que está en una transformación. Es cada vez más difícil distribuir cine porque la gente está justamente consumiendo contenidos mucho más pequeños. Y el cine per se está haciendo una experiencia. Más aún el cine latinoamericano,
y el ecuatoriano per se. Sin embargo, este año ha sido uno de los años más fuertes donde el cine ha venido cosechando frutos que se han sembrado hace mucho tiempo. Ganó Ana Cristina Barragán un premio en Venecia, que es muy importante para el cine nacional. Se han estrenado muchísimos documentales de este año en IDFA, en Netherlands. Holanda. En Holanda, en Países Bajos. En los Países Bajos. Uno de los festivales más importantes del mundo. Ajá, en el IDFA fue súper importante para muchos documentales ecuatorianos y sin embargo a veces acá el consumo no se llegan a ver. ¿Qué hacemos o qué pasa en Latinoamérica? Es justamente estamos trabajando en encontrar esos espacios que no son hegemónicos, que no son las salas de cine porque no se están proyectando ahí esas películas porque no vendemos canguil. Vendemos otro tipo de contenidos. Entonces yo les invito, acá en Cuenca hubieron recién hace 2, 3 semanas, 3 o 4 festivales donde se exhibieron grandes películas. Por eso yo digo, Cuenca es un laboratorio maravilloso para exportar al Ecuador y al mundo. Y yo creo que a través de nuestro trabajo, a través de encuentros con el cine, hemos logrado encontrar esa manera de vincular la capacitación para generar justamente contenidos que vienen desde los territorios, producirlos en estos territorios que tienen tanto que contar con la gente y distribuirlos de la misma manera. Desde lo más chiquito, desde la comunidad más pequeña donde nosotros filmamos, es donde primero se piensa estrenar, para después exportar estos contenidos. Y nosotros mismos nos hemos sorprendido. Logramos que esta película venga volviendo, se venda en aerolíneas. Estuvo en American Airlines, Iberia, Air Canada, Air Delta, por una temporada depende de la aerolínea, pero fue un año donde estuvieron entre 3 y 6 meses las películas en este tipo de carteleras, que igual son circuitos para películas que hayan ganado festivales, no sé, Cannes y esas cosas que a veces los cineastas como que solo vemos hacia allá, pero hay tantos festivales en el mundo, tantos espacios para compartir y cada vez en los encuentros que nosotros vemos de cine latinoamericano, estamos buscando esas maneras de compartir, porque además en Latinoamérica hay una cantidad de contenidos con las cuales nos podemos reflejar y a veces si lo ecuatoriano es difícil de ver, imagínate poder ver algo de Colombia, de Perú, de Brasil. Sí, también hay un montón, claro, gran cantidad. Entonces yo creo que tenemos que aprender como espectadores a ser un poquito más curiosos, porque hay muchas plataformas. Y críticos. David, ¿pero cuál debería ser? Porque yo creo que aquí también tiene que entrar el Estado, ¿no? Aportar. Como que también yo veo que hay una especie de bronca, una especie de pelea, no sé si estoy equivocado, como que se ha llamado una camarilla de quienes manejan la cultura, y entre ellos nomás se están repartiendo lo que podría ser mayor apoyo al tema del cine. No sé qué piensen. El cine francés no existiría sin el Estado, y el cine francés es una potencia. Sí, claro. El mismo cine estadounidense no existiría sin apoyo del Estado. Tenemos un poco la mala costumbre de depender de los fondos del Estado, pero no digo solo los cineastas, sino también el espacio de la empresa privada, por ejemplo, claro. ¿No? La empresa privada le cuesta acceder a estos espacios en donde efectivamente hay un beneficio mutuo, ¿no? Pero no terminamos como de abrir el espacio de diálogo. Ahora, si bien el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, tanto desde gobierno central como de gobiernos autónomos descentralizados. Aquí en Cuenca se ha estado haciendo mucho, pero cuando vemos que, por ejemplo, el Estado fusiona el Ministerio de Cultura con Educación y con Turismo, me parece. Deporte, cultura y educación. Nos damos cuenta de cuáles son las prioridades, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que la cultura per se no es una prioridad. Pero separado tampoco ha funcionado. Sí, funcionaba. Ahí se habla mucho. Yo he escuchado últimamente muchas mafias, mucho grupito, ¿no? Los gestores que son dueños ya de los contratos, ¿no? Es lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, los presidentes cambian, pero realmente la situación interna en las instituciones no termina de cambiar. Somos un país que está cooptado por la corrupción, no lo podemos negar. Y la corrupción a muchísimos niveles, ¿no? Lo que dice, o sea, es por ejemplo que hayan fondos pero que estén destinados solo para un grupito específico. Lo que no se roban es el aire todavía. Sí, total. Y no podemos dejar que nos roben el aire ni el agua, primerito. Pero sí, hacer cine es difícil porque es caro, es costoso. No vamos a negarlo, hacer una película toma tiempo, involucra a mucha gente.
y implica una inversión importante. Vengo Volviendo costó cerca de $600,000 en su época. Tuvimos dentro de la producción, estuvo desde Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador TV, que en ese tiempo era importantísimo para la difusión de contenidos, ahora ha desaparecido prácticamente. Teníamos la prefectura de Cuenca, de la SUAY, teníamos la municipio de Cuenca, los GATS descentralizados, teníamos el Festival de la Orquídea. Es decir, habían muchísimos espacios que no solo permitían producir, sino además consumir cultura. Pero a pesar de eso, la cultura de alguna manera es una entidad viva, ¿no? Está en constante movimiento y es como el agua, busca su camino. Yeah. Busca su camino y más allá de que no hayan los fondos y que sea difícil, para nosotros esa es una oportunidad de seguir buscando, porque no vamos a dejar de hacer lo que hacemos y no vamos a sentarnos a quejarnos porque no hay fondos. Es difícil, no digo que no, y por eso de alguna manera estamos aquí también recordando lo que fue hace 10 años para proyectarnos a lo que ojalá pueda ser el próximo año y seguir produciendo. Pero es la realidad. Que la podemos cambiar desde nuestro metro cuadrado, es decir, seguir produciendo, de una forma u otra. Porque hay un tema, ¿no? Cuando uno conversa con la gente de la empresa, dice, no es que no quiera, no es que no queremos hacer, no nos presentan un proyecto lo suficientemente consistente, porque incluso hay hasta descuentos, el impuesto a la renta, ¿no? Hay ese tipo de temas, no solamente para el tema cultural, sino absolutamente para todo, ¿no? No es que están también muy separados quienes hacen producción cinematográfica aquí en el Ecuador. ¿Qué dice? Justamente por eso creo que es importante el fomento, porque este tipo de proyectos necesitan desarrollo. Ahí es donde se gestan las ideas y por lo general en la parte de desarrollo es donde es más difícil. Tú estás solo tratando de levantar un proyecto que es una gran idea, pero justamente necesita ese combustible para que vaya creciendo. Y muchas de esas veces hay muchos espacios. Estoy súper contenta porque ahora hay un mercado de cine de la provincia de Pichincha, el MICPI, que se hace con la prefectura y es el primer mercado de cultura que hay en el país, que donde se está trayendo a muchos actores internacionales y locales y se está juntando en un solo espacio, creo que este es el tercer año que se va a hacer, para justamente desarrollar proyectos, fortalecer proyectos. Entonces no solo se necesita fondos, se necesita justamente una mente estratégica que entienda cómo funciona la cultura, la danza, el teatro, el cine, y pueda juntar a los actores estratégicos y hacer del país un lugar de encuentro. Y en esa época, cuando se hizo Vengo Volviendo, un poco lo fue el Festival de la Orquídea. De cierta manera, en los últimos años llegó a ser también un mercado. Entonces, es entender que el arte no sale del éter, el arte sale de muchísimo trabajo. Y justamente en el desarrollo de estos proyectos es donde más se debe invertir y ahí es donde el actor público es indispensable. Obviamente, cuando un producto ya es más sólido, ya tiene una carpeta, ya tiene una imagen, tienes gente que ha logrado profesionalizar su arte de alguna manera y compartirlo, tú ya puedes casarte con una empresa privada que te exige y te pide justamente otro tipo de factura, otro tipo de alcance, ¿no es cierto? Pero eso es algo que se va construyendo. Y yo sí le invito a la empresa privada a invertir también, porque no solo es decir, bueno, cómo yo gano, sino cómo genero justamente espacios donde también se puedan fortalecer el arte, ¿no? Y en eso creo que hay iniciativas que se dan, que se están gestando desde diferentes espacios y a veces no solo es, como decíamos, el ganar, ¿no? Entender que dentro de estos procesos, si por ejemplo estamos hablando de conservación, también una empresa puede dar a conocer cómo está trabajando para realmente ser consciente en su trabajo. No es solo ganar dinero, sino es ganar prestigio, ganar con conciencia, ¿no? Perfecto. No sé si proyectamos para que explique un poco el tema de la producción. ¿Qué le parece? ¿No? Seguro. Vamos a conversar con Gabriel Páez sobre un poco la producción de la película. A ver si es que rueda tape. Está bien, ¿no? Un poco. No tiene el video. Este es el... Pero sí, les podemos... No sé si le... Puede buscarlo y les invitamos a toda la audiencia a buscarnos en www.filmarte.com
O en YouTube, como Filmarte Para ver S. un poquito de Ujú. el tráiler. Sí, ahí en Filmarte usted puede encontrar todo nuestro trabajo y ahí está la película Vengo Volviendo. Está el tráiler de Vengo Volviendo y como les contaba, esta película fue realizada por jóvenes que nunca antes... Aquí en el Azuay. Aquí en el Azuay. ¿Cómo hizo la selección Bueno, fue un proceso muy lindo porque lo que hicimos fue viajar por cada uno de los cantones de la Azuay, un poco, bueno, llevando nuestra primera película. Vengo Volviendo es nuestra segunda película. La primera se llama Santa Elena en Bus, que se hizo de la misma forma con Esa jóvenes. sí la vi, esa sí así, la vi, claro. esa se hizo con jóvenes de comunidades Aquí rurales. vinieron acá, hasta ahora me acuerdo, claro, del sector rural, ¿no? Así es. Entonces, con esta película que ya existía, que ya había tenido un impacto, que ya se había conectado con las audiencias allá, sobre todo en la provincia de Santa Elena, vinimos acá y llevamos a cada uno de los cantones una función de cine al aire libre, y en esta función de cine convocábamos, y decíamos, bueno, vamos a hacer la segunda edición, vamos a hacer una nueva película ahora aquí en el Azuay, invitamos a jóvenes, si usted tiene 70 años y se considera joven, está bienvenido, para hacer un casting. Yeah. Hicimos cerca de 300 audiciones, 300 castings alrededor de toda la provincia y seleccionamos... La gente entusiasmadísima, claro. Sí, mucha gente llegaba con esta ilusión de actuar, ¿no? Yeah. Con esta ilusión de la actuación, de salir en cámara. Pero lo que nosotros estábamos buscando realmente era un equipo, porque si bien todos los jóvenes participaron delante de cámara, todos también participaban detrás de cámara. Entonces, la película se divide en 4 historias. La historia central es la historia de Ismael, un joven que quiere emigrar a los Estados Unidos y se encuentra con su mejor amiga Luz, que regresa después de haber vivido 8 años en los Estados Unidos. Esa es la historia central. Y eso nos lleva por un viaje a la Azuay, en donde nos encontramos con 3 historias de la memoria oral de nuestros pueblos. Y cada uno de estos rodajes era como una célula, ¿no es cierto? Entonces cada uno rotaba, si es que en el primer rodaje uno de ellos actuaba, en el segundo hacía cámara, en el tercero hacía sonido, en el cuarto hacía producción, y así pasaban por cada uno de estos departamentos. Entonces fue una experiencia integral de producción de cine para ellos, ¿no? Qué simpático, ¿no? No sé si algo más quiere añadir sobre esta, porque es interesante el hecho de hablar de la provincia de la Azuay, de motivar a tanta gente, ¿no? Que de pronto en su vida se imaginó aparecer en una pantalla, ¿no? Debe haber sido una experiencia muy, muy rica. Sí, el cine tiene esto de la gran pantalla, de medio inalcanzable. Y justo ayer en la proyección que hacíamos con los chicos que participaron del proceso, era como se les acercó esa posibilidad, ¿no? Como algo que lo veían súper lejano, pero que tal vez les gustaba, que les interesaba, como es la fotografía o la actuación, se pudo acercar a través de entender cómo funciona. Obviamente la tecnología ahora ayuda muchísimo, tenemos películas que se hacen ahora con celulares, pero también es generar justamente esa necesidad de alcanzar tus sueños, ¿no? Y de concretamente poder hacerlo a través de confiar en que puedes hacerlo y que tienes todo lo necesario para contar una historia. Y sobre todo entender que también son procesos que son en equipo, que no son procesos que uno hace solo, sino que hace en comunidad. Y creo que eso es algo que los chicos, de cierta manera, cada uno aprendió y ha llevado a sus núcleos, a sus hogares, a su lugar de trabajo. Y es muy hermoso para nosotros verles ahora, 10 años después, igual haciendo producciones, trabajando en diferentes espacios, alcanzando sus metas, sus objetivos, y viendo que de alguna manera en ese camino también pudimos encontrarnos y entender y valorar justamente esta pregunta que nos hacemos nosotros desde Filmarte desde hace mucho tiempo, es por qué la importancia de valorar lo nuestro, de valorar nuestra memoria como punto de partida para justamente hacer lo que queramos hacer. Y creo que eso es lo que podemos aportar desde Filmarte al mundo y al Ecuador, es justamente primero regresarnos a ver, cuidarnos, valorarnos y de ahí poder exponer eso al mundo. Gabriel, y evidentemente en función a lo que usted comenta, qué importante que es el tema de hacer conciencia en la población con respecto a la producción cinematográfica, ¿no? O sea, hablando del agua, de lo que está pasando en el medio ambiente, vincular a la comunidad, ¿no? Motivar a la comunidad, porque a ratos daría la impresión de que la gente, caramba, se encerró en su comunidad y no pasa absolutamente nada, y no es así.
Sí, y mucha gente se encierra no solo en su comunidad, sino en su metro cuadrado, es decir, en su cuarto, y está generando contenidos desde ahí, y ahora con la tecnología uno puede, encontramos estos influencers, sin criticar y sin menospreciar el trabajo de nadie, pero muchas veces terminamos consumiendo contenidos que miran en estas cuatro paredes y que no se comunican con su comunidad cercana. Y en este sentido, el proyecto lo que busca es justamente reconocer el valor del trabajo del otro, ¿no? Y qué tanto mi trabajo le afecta al otro y viceversa. Y cómo en ese encuentro podemos crear algo bello en conjunto y podemos comunicar algo bello en conjunto. Y cuando ese trabajo y ese esfuerzo y esa intención se conecta con una audiencia, la magia sucede. Realmente ahí es cuando nos damos cuenta que hay un cambio de paradigma, un cambio de entendimiento y ojalá un cambio en la acción, en el día a día, ¿no? En el que yo puedo hacer desde mi ser para tal vez primero conectar con el otro, porque eso es lo que nos está pasando. Estamos dejando de mirarnos, de hablarnos, estamos mirándonos y haciendo las nuevas generaciones, y ahora sí me sentí un poquito viejo, las nuevas generaciones se relacionan casi que exclusivamente por estas redes sociales, ¿no? Y estamos dejando de tener ese contacto. El otro día me contaban que las nuevas relaciones de pareja se construyen casi que exclusivamente a través de un teléfono celular y se ven una vez a la semana con las justas, ¿no? Y eso como sociedad nos está diciendo hasta, un montón. Hasta el romanticismo le ha matado. Exacto. Entonces, la posibilidad, por ejemplo, de encontrarnos en este viernes en las escalinatas que bajan al Parque de la Madre, con una función de cine al aire libre, también es hacer comunidad. También es encontrarnos en un espacio público para mirarnos en una gran pantalla, reflexionar y después, ¿por qué no conversar con la persona que está sentada al lado, ¿no? A ver, póngale, ahora sí, Eddie, por favor, para que un poco, o nos comenten un poco sobre la producción. Ismael Takuri. ¿Y qué pasó? ¿Viajas o qué? Sé exactamente dónde encontrar a tu abuela. Mamita Mariana. Verás, tienes el auto de tu abuela y tu abuelita te pidió que le ayudes con las medicinas. Con eso te ganas una comisión y mientras más vendes, más ganas. Dice que un pueblo pequeñito de la Suay. ¡Esta es nuestra agua! ¡Y es un regalo de nuestra mamá tierra! Ya ves, es una maravilla este país. Agüita sagrada. Ismaelito, eres un ángel caído del cielo. Espérate un segundito. ¿Conocen Uña? No. ¡Paciencia! ¡No pueden pelear en paz! Suerte en tu camino. Igual en el tuyo. ¿Qué pasó con mi abuela? Él me dijo que algo estaba mal. Oye, ¿viste las noticias? Ya vuelta. Escúchame bien, si es que te detienen en el camino, tú no eres ecuatoriano. ¿No? Realmente los paisajes que nos recibieron cuando fuimos a filmar nos quitaban la palabra, ¿no? Era maravilloso encontrarnos con cada uno de estos paisajes en una provincia que además es muy diversa, ¿no? Tanto en lo paisajístico, digamos, en lo geográfico, como en lo gastronómico, en lo cultural, o sea, lo lindo de Azuay es que va desde la Ponce Enríquez, que es prácticamente la costa, hasta Pucará, que es la sucursal del cielo, ¿no? Tenemos un poco de todo, pasando por Yunguilla, Claro. Tenemos de todo. Y un poquito la película justamente retrata esta diversidad, o trata, en la medida de lo posible, de retratar esta diversidad. Y nos conecta con estas historias que son muy de acá, pero que también se conectan con todos los ecuatorianos de alguna manera. Todos y todas tenemos a alguien cercano que ha tenido que emigrar, que está fuera. Y eso nos atraviesa como país, nos atraviesa como sociedad, y es algo que genera reflexión. La película no te dice que está bien o está mal migrar. La película te lo plantea como una reflexión para que de alguna manera cada espectador genere una
una interpretación de lo que implica la decisión, que es durísima, y yo aprovecho para mandar un abrazo tremendo, grande, a toda esa gente que ha tomado esa decisión de salir del país, porque es muy difícil decidir dejarlo todo por ir a buscar un sueño que muchas veces tiene que ver con la gente que se queda, ¿no? Ese sueño de poder trabajar para poder mandar un poquito de dinero para que la gente que se quedó tenga una mejor vida. Y en ese sentido, la película de alguna manera lo que reflexiona es justamente eso, ¿no? Porque cuando estábamos hablando del guión y de qué vamos a contar en esta película, y la migración surgió no desde nuestra perspectiva, sino desde los jóvenes que fueron parte del taller, nosotros teníamos la preocupación, por un lado, de que sea un drama, ¿no? Un melodrama, como tantas veces se lo ha mal utilizado a esta temática, tanto en la televisión, en películas, etcétera. Y por otro lado, que al ser un proceso de creación tan cortito, nosotros escribimos el guión prácticamente en 6 semanas. Un guión de un largometraje puede tomar hasta 8 años de gestión, digamos, ¿no? De estar ahí trabajándole, pensándole. Nosotros decíamos que teníamos el miedo un poquito de toparlo muy en la superficie, un tema tan complejo, ¿no? Tan profundo. Pero al ser tratado desde los mismos jóvenes que son hijos o nietos de personas que han tenido que emigrar, que han sido criados por sus abuelos o por sus tíos, y muchos de ellos ya habían pasado por la experiencia de tener que irse, haber sido deportados. Primero, no podíamos dejar de hablar del tema, y segundo, yo creo que se aborda desde una mirada muy, muy personal, muy íntima y con mucho respeto, ¿no? de lo que implica el tener que emigrar. Qué interesante, ¿no? Bueno, el tiempo también siguen con su gira de promoción. Tal vez, Isabel, una invitación, los horarios para que la gente pueda asistir a esta producción Vengo Volviendo. Sí, queremos agradecer mucho al CIDAP en sus 50 años por permitirnos hacer esta función especial en el marco del 23º Festival de Artesanías de América, que arranca el día de mañana, la inauguración, y nosotros vamos a estar en las escalinatas junto al CIDAP como parte de los eventos el día viernes 31 desde las 6 de la tarde, así que no se pierdan esta función especial. Acá en Cuenca, sí. De ahí vamos a estar en Nabón. Las fiestas de Cuenca. Vamos a estar también el día sábado dando un conversatorio justamente en el CIDAP acerca de qué es Encuentros con el Cine. Si quieren ver el detrás de cámaras también y conversar con nosotros, pueden ir este viernes, o vamos a estar igual el sábado, domingo y lunes proyectando cómo se filmó esta película en el auditorio del CIDAP, o nos pueden seguir todos los domingos en Filmarte S en YouTube. Estamos sacando cada uno de los 6 capítulos del detrás de cámaras, donde pueden conocer hasta los 21 chicos de la SUAY que soñaron en hacer cine y filmaron su primera película. Nosotros nos encuentran como Filmarte S en YouTube, en Instagram, en todas las redes, así que síganos. Vamos a tener funciones también en algunos cantones. Vamos a estar el 7 de noviembre en Guayaquil, el 18 de noviembre en Quito y el 19 en Riobamba. Y bueno, también algunas funciones en los Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Oregon y en la Iglesia El Buen Pastor en Brooklyn. Así que bueno, tenemos, como les decía, una gira de varias funciones entre octubre y noviembre. También se están en Nabón y en Gualaceo. Próximamente también vamos a estar con funciones ahí. Así que estén atentos a nuestras redes, Filmarte S. Ahí vamos a estar proyectando las fechas y los lugares. Perfecto, un gusto que hayan estado aquí, Felipe. Muchísimas gracias. Más, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es clave que estos espacios se abran, que nos permitan compartir. Lo que más nos hace falta es cultura. No, muchísimas gracias aquí a Radio Noticias Cuenca, a todas las emisoras que se han unido a esta transmisión, y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando y mirando desde el otro lado. Una invitación a ser críticos con lo que miramos, a no dejar que nos invada el miedo, y a permitir que el diálogo se abra más allá de que pensemos distinto. Yo creo que es importante escuchar a la persona que piensa distinto, siempre y cuando ese diálogo se construya con respeto, porque tenemos que construir un país en donde construimos a partir de nuestras diferencias. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Que les vaya muy bien, ¿no? Gracias. Gracias.